Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. A continuación, en este episodio de Follow Him. Realmente tenía ansiedad infantil. Probablemente a muchos les parecía extraño, pero de niña sentía que ojalá alguien pudiera entender cómo me sentía. Esto nos dice que el Señor entiende nuestros corazones. Él sabe con qué estamos lidiando. Para cualquiera que esté pasando por cualquier prueba, eso es un gran consuelo. Creo que es un verdadero consuelo saber que tenemos un Padre Celestial tierno y a su Hijo, Jesucristo, que mira nuestros corazones. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith y soy su anfitrión. Estoy aquí con John By the Way, que es un elder fiel de esta dispensación. John, eso está en la sección 138, versículo 57. Cuando leí eso, pensé, ese es mi amigo John. Hago una pausa para ministrar. Ya vuelvo e intentaré estar a la altura de eso. No quieres oír la siguiente parte. Los elders fieles de esta dispensación, cuando parten de esta vida mortal. Vale, ese no es John. Me hago mayor cada día. Acercándome a ese versículo. John, nos acompaña la doctora Lori Wilkinson. Bienvenida a Follow Him. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Hank, estoy aquí. John, he estado trabajando con Lori, diciéndole que tiene que estar en este programa. Me decía, estoy ocupada. Sé que estás ocupada, pero tienes que estar en este programa. Vas a bendecir muchas vidas. La tenemos, John. Estamos en las secciones 137 y 138. Estas son las dos únicas secciones que están separadas por casi 80 años. No hemos tenido ningún espacio como ese entre secciones. Sabes de qué tratan ambas, John. Así que dime en qué has estado pensando. Una de mis frases favoritas que proviene de todos los libros de escrituras, y que es tan distintivamente nuestra en la iglesia, es la de nuestra gloriosa Madre Eva. Estoy deseando hablar de ello hoy. Yo también. Eso es increíble. Hay otra, John, que me encanta y que es exclusivamente nuestra. Los muertos que se arrepientan serán redimidos. ¿Quieres decir que es posible sí? Lori, hemos estado hablando de esto durante meses. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde quieres llevarnos? Voy a compartir algunas experiencias prácticas como presidenta de la Sociedad de Socorro. Lo que estoy viendo en los corazones y las mentes de las mujeres con las que estoy sirviendo y a las que sirvo. Soy historiadora, así que me gusta compartir el contexto, y creo que hay que entender el contexto de estas secciones para ver de verdad que son el bálsamo para los corazones quebrantados. Y bueno, para cualquiera que haya perdido a seres queridos o que tenga hijos u otros seres queridos que están eligiendo un camino diferente al del Evangelio, estas secciones son realmente para ustedes, para consolar sus corazones y traer una esperanza viva a sus vidas. Y para finalizar, también vamos a hablar un poco sobre la primera epístola de Pedro. Estoy emocionada de profundizar en ambas secciones. Va a ser muy divertido. ¡Wow! ¡Qué gran introducción! Una de mis partes favoritas de este programa es tomar a alguien que conozco bien, como Lori, y presentarla a personas muy importantes como la audiencia de Follow Him. No sé cuántos hay por ahí, pero hemos sabido de bastantes. John, amamos a nuestros oyentes y aprecio mucho a Lori y su trabajo y su fidelidad, su experiencia. Entonces, audiencia de Follow Him, quiero presentarles a Lori Wilkinson. John, ¿qué sabemos de ella? ¿Hicimos una verificación de antecedentes? ¿Qué sabemos? La doctora Lori Matzkes Wilkinson es historiadora experta en la historia de las mujeres santos de los últimos días y enseña historia de Utah y estadounidense en Salt Lake Community College. Pronto publicará un libro, Plumas Sagradas y Voces Públicas, Mujeres Santos de los Últimos Días en Diálogo con América, que es de la editorial de la Universidad de Illinois. Así que saben que es académica e historiadora. Este libro explora cómo las mujeres sud demostraron ser creyentes y defensoras de su fe, incluso mientras participaban en conversaciones con mujeres prominentes a nivel nacional. Me encanta esa presentación. Espero con ansias. Bienvenida, Lori. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Estoy emocionada de estar aquí. Es un honor. Y John, también debemos agradecer a Diana Condi y Lisa Matzkes, porque animaron a Lori a aceptar mi invitación. Lori, Diana y Lisa, ¿es correcto? Así es. Escuchan cada semana. Fans número 1. Bueno, Diana y Lisa, les debemos una. Y nuestra audiencia les debe una por haber animado a Lori a participar. Muy bien. Voy a leer del manual. Ven, sígueme. Estoy emocionado de que Lori nos guíe a través de esto. Comienza así.
Las revelaciones registradas en Doctrina y Convenio 137 y 138 están separadas por más de 80 años y 1500 millas. La sección 137 fue recibida por José Smith en 1836 en el templo de Kirtland y la sección 138 por Joseph F. Smith en 1918 en Salt Lake City. Doctrinalmente, estas dos visiones van de la mano. Ambas responden a preguntas que muchas personas, incluidos los profetas de Dios, tienen sobre la vida después de la muerte. José Smith se preguntaba sobre el destino de su hermano Alvin, que había muerto sin ser bautizado. Joseph F. Smith, que perdió a sus padres y a 13 hijos por muertes prematuras, pensaba en el mundo de los espíritus y se preguntaba sobre la predicación del evangelio allí. La sección 137 arrojó luz sobre el destino de los hijos de Dios en la vida venidera y la 138 abre más las cortinas. Juntas, ambas revelaciones testifican del grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo. ¡Qué hermoso! Lori, con eso, ¿cómo quieres empezar? Creo que estas dos secciones nos muestran el Padre Celestial tan amoroso que tenemos. El plan que ha establecido es tan hermoso. Me siento privilegiada de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días porque tenemos este conocimiento. Sé que mujeres en la Iglesia y fuera se preguntan esto al perder seres queridos. Quisiera empezar contándoles un poco sobre este último año para mí como presidenta de la Sociedad de Socorro. Llevo un poco más de un año en mi barrio de East Mill Creek. Mi presidencia se puso la meta de ir a visitar a todas las mujeres en sus hogares. Todavía estamos en ello, pero estas visitas se han convertido en un tesoro para mi alma. He aprendido tanto de estas mujeres. Tienen tanta sabiduría. Realmente ha sido una bendición estar en sus hogares. He aprendido a través de estas visitas que hay preocupaciones importantes en la mente de muchas mujeres. Diría que lo que primordialmente escucho es en torno a la soledad. Después de eso, y los dos de los que hablaremos hoy, tienen que ver con la preocupación por sus seres queridos o hijos que están tomando decisiones que realmente los están alejando del Evangelio. Y les pesa mucho. Es algo que sienten profundamente, que está en su mente con frecuencia, causa mucha angustia. Lo percibo en estas visitas que he tenido. También he percibido en estas visitas un luto real. Hemos tenido 4 muertes trágicas en un corto periodo de tiempo en mi barrio. Así que he estado en los hogares de estas mujeres y escucho el dolor en sus voces con esta separación de sus seres queridos. Y curiosamente, mientras todo esto ha estado sucediendo, he estado estudiando estas secciones. Eso ha sido una gran bendición. Le he dicho a muchas de estas mujeres, vayan a leer estas secciones. Les brindarán consuelo en las luchas y el dolor que están teniendo. Este es el gran problema que todos los humanos enfrentamos en algún momento, la separación de un ser querido. Esto es realmente doloroso. Es una interrupción en nuestras relaciones que más atesoramos. Al meditar en este desconsuelo, estas dos secciones, Doctrina y Convenio 137 y 138, junto con la primera epístola de Pedro, han traído un gran consuelo. Me ha manifestado que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Somos muy afortunados de tener este conocimiento. Quiero ayudar a explorar eso hoy. Teniendo todo eso en mente, todo esto sucedió en el verano, estas 4 muertes. Mientras me preparaba para este podcast una noche, una línea me llamó la atención con mucha claridad. Había decidido leer la primera epístola de Pedro porque, cuando lleguemos a la sección 138, eso es lo que Joseph F. Smith está leyendo. Y me senté y leí estas líneas. Me hablaron. El Espíritu me habló. Este es Pedro, está escribiendo a los cristianos en partes de Asia, como en el área del norte de Turquía. Les escribe porque están sufriendo. Están luchando. Están siendo perseguidos. Algunos están en el exilio. Quiero empezar en el capítulo 1, versículos 3 al 5. En el versículo 3 leemos: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Vamos a volver a eso mucho hoy. Una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible. Eso me llamó la atención. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preservada en los cielos para vosotros. Luego, en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Normalmente pensaríamos que la referencia al tiempo postrero es, por supuesto,
el tiempo durante la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero me pregunto si también podríamos pensar en el tiempo postrero como la última dispensación, y en todo lo que se le va a revelar a nuestro profeta José Smith y también a nuestro profeta Joseph F. Smith, como una manera muy tierna, sumamente tierna de ver una herencia incorruptible, y especialmente esa esperanza viva y constante que nos da nuestro Salvador, y Pedro y Pablo hablan de una herencia incorruptible. José Smith tendrá que restaurar ese conocimiento. Hablaremos de lo que pasó cuando se perdió a lo largo de los siglos. Esa no es mi especialidad, pero cubriré brevemente un poco de eso. Qué gran bendición tan maravillosa que José Smith haya restaurado este conocimiento tan importante que Pedro y Pablo ya poseían, y luego le añada aún más, y Joseph F. Smith, su sobrino, el hijo de Hiram y Mary Fielding, añadirá aún más a esta idea tan profunda de una esperanza viva y una herencia incorruptible. Esa frase, esperanza viva. Una vez escribí un ensayo. Fue sobre José Smith en un funeral que dijo, lamentamos la pérdida, pero no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Suena muy similar. Si nos lamentamos de una manera diferente por la información de estas secciones. Sí, somos tan afortunados de tener esta información. No lo digo por decir. Siento que al estudiarlas, al ayudar a estas mujeres en estas diversas situaciones, es realmente la mayor bendición. Tener esta información para ayudar con sus corazones rotos. Creo que puede ayudar. Un poco de contexto básico sobre la sección 137 y 138. No fueron canonizadas hasta 1976. Al principio se incluyeron en la Perla de Gran Precio. En 1979, al anunciar la nueva edición de las Escrituras Sud, dijeron que las pondrían en Doctrina y Convenios. La sección 137 es el registro de una visión que ocurrió el 21 de enero de 1836 en el templo de Kirtland, antes de que fuera dedicado. ¿Y qué visión fue? Ocurrió en el extremo oeste del piso superior del templo. El templo de Kirtland es un lugar especial en mi corazón y en el de mi familia. Mi madre y mi padre, John Matzkes y Bob Matzkes, fueron presidentes de la misión de Cleveland, Ohio. Kirtland estaba en su misión de 2003 a 2006. Así que pude volver a Kirtland con mis bebés y tener un recorrido increíble de Kirtland con el famoso historiador Carl Rex Anderson, que fue un historiador de Kirtland por mucho tiempo y recibí un recorrido personal de él. Aunque era más joven y no sabía tanta historia de la iglesia en ese momento, hace años, sentí lo especial que era el templo de Kirtland. Así que tenía que mencionar eso. Están en el extremo oeste del piso superior del templo. Él está en el templo con su padre, José Smith, padre. Está allí con la primera presidencia de la iglesia en Missouri, los obispados en Kirtland y Missouri, y su escriba Warren Parrish, quien registró la visión. Y originalmente la visión se registra en tercera persona, luego se pone en primera persona cuando se incluye en nuestras escrituras. La ocasión fue la administración de las ordenanzas en preparación para la dedicación del templo. Los historiadores a menudo se refieren a esta época como un tiempo de Pentecostés, cuando ocurrieron manifestaciones espirituales realmente hermosas, visiones, se manifestaron todo tipo de dones espirituales. Antes de la dedicación y durante la dedicación del templo de Kirtland el 27 de marzo de 1836. Quiero tomar un segundo, si puedo, y compartir un poquito del libro de Carl Rex Anderson sobre algunas de estas manifestaciones. Se llama Joseph Smith's Kirtland, Eyewitness Accounts. Él da un pequeño ejemplo de algunas de las cosas que estaban pasando. Pensé que realmente valía la pena contárselas. Lorenzo Snow habló un poco sobre lo que había sucedido durante este periodo de Pentecostés. Y dijo lo siguiente, y esto viene del libro. Cito, allí tuvimos el don de profecía, el don de lenguas, la interpretación de lenguas, se relataron visiones y sueños maravillosos. Se escuchó el canto de coros celestiales, y se presenciaron maravillosas manifestaciones del poder sanador a través de las ministraciones de los élderes. Los enfermos fueron sanados, los sordos oyeron, los ciegos vieron, los cojos caminaron, y en muchísimos casos se manifestó de forma clara que la influencia sagrada y divina, una atmósfera espiritual, impregnaba ese santo edificio. Es algo tan hermoso de escuchar. En el templo de Kirtland, aproximadamente una semana después de la dedicación,
El 3 de abril de 1836, Oliver Cowdery y José Smith están en el templo y el Salvador apareció y aceptó el templo. Luego tenemos a Moisés, que entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la piedra. Tenemos a Elías, que restauró la dispensación del Evangelio de Abraham, las promesas hechas a Abraham, y estas incluyen la bendición del convenio del matrimonio eterno, la posteridad y las ordenanzas del templo ligadas a la exaltación. Y luego Elías el profeta confirió las llaves del poder sellador como se profetizó en Malaquías, volviendo el corazón de los hijos hacia sus padres. El comienzo de la restauración de estas ordenanzas de salvación es increíble, y ocurren históricamente en un momento muy interesante. Esta es la revolución del mercado. Es una época en la que la gente puede llevar sus productos al mercado más rápido. Por eso se llama la revolución del mercado. Es una época económica. La gente sube y baja rápido. Vemos eso con la familia Smith, a principios del siglo XIX. Curiosamente, Alexis de Tocqueville es un diplomático francés que viene a visitar los Estados Unidos para estudiar nuestro sistema penitenciario. Mientras está aquí de 1831 a 1832, observa todo lo que sucede en nuestro país y lo que le pasa a la gente en la democracia, y termina escribiendo un gran libro llamado Democracia en América. Es uno de los libros más utilizados en todas las disciplinas. Este es el punto. Lo que él dice que está sucediendo es que, debido a la revolución del mercado, la vida de las personas es volátil, se vuelven muy individualistas. El individualismo está en auge. Él escribe que la gente se obsesiona con ganar dinero. Y luego, si lo ganan, con conservarlo, y si lo pierden, con volver a ganarlo. Dice que se ven envueltos en esta necesidad insaciable de más. Y dice que lo que observa que empieza a suceder es que la gente está olvidando a sus antepasados. Él escribe eso. Están olvidando a sus antepasados y tampoco prestan tanta atención a su posteridad. Ahora, ¿no es fascinante que esta visita ocurra en 1831 y 1832? ¿Y eso es lo que él observa directamente? Aquí tenemos en Kirtland, en 1836, a Elías el profeta. Y no estamos olvidando a nuestros antepasados. Estamos volviendo el corazón de los hijos a sus padres. Eso es increíble. ¿Quién era el que estaba de visita? Alexis de Tocqueville. Democracia en América. Puso eso en mi curso de historia de Estados Unidos y no pude evitar pensar. ¿No es interesante que observe que la gente se está volviendo un poco más egoísta y literalmente escribe con claridad, olvidando a sus antepasados? Y sin embargo, nosotros no. Si alguien nos ayudara con eso. Si Elías el profeta estuviera aquí. Tengo que compartir una parte muy importante del contexto de la época también, que nos lleva directamente a la tierna y hermosa visión de la sección 137. En el siglo XIX, y en realidad a lo largo de toda la historia humana, la muerte está mucho más presente de una manera que quizás no la vemos. La tasa de mortalidad infantil era muy alta. Por ejemplo, por cada 1000 bebés nacidos en 1800, más del 46 al 47% no llegaban a su 5º cumpleaños. Si el niño vivía hasta los 10 años, tenía entre un 60 y un 70% de posibilidades de llegar a la edad adulta. Ahora quiero que piensen en eso en el contexto de los corazones de estos padres. José Smith y Emma tienen 11 hijos en total, algunos biológicos, otros adoptados. De esos 11, 6 murieron jóvenes y 1 murió a los 26 años. Más de la mitad de tus hijos fallecen. Esto sucede una y otra vez con tantos de ellos. Por eso es que quiero enumerarlos, porque quiero que cale hondo. ¿Con cuánta muerte estaban lidiando para entender cuán tierna fue esta revelación? Su primer hijo murió el día de su nacimiento. Luego tienen gemelos en 1831 que murieron poco después de nacer. Entonces adoptan a Joseph Murdoch Smith y a Julia Murdoch Smith de una familia en la que la esposa falleció en el parto y el padre no sentía que podía cuidarlos. Pierden a Joseph Murdoch Smith. En los primeros meses por sarampión y también por exposición. Esa es la noche en que a José Smith lo sacan y lo cubren de brea y plumas. José Smith III sobrevivió. Frederick Granger William Smith murió a los 26 años. Alexander Hale Smith sobrevivió. Don Carlos Smith murió a los 14 meses. Luego tuvieron un hijo sin nombre, que nació muerto en 1842. Imaginen esos corazones rotos. Es una pérdida. Algunas de estas mujeres de los santos de los últimos días. Hannah Tapfield King es una conversa de Inglaterra. Tuvo 10 hijos. 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. Ellen Mack Kimball Whitney perdió a los 3 primeros de sus 11 hijos.
Sus otros 8 hijos sobrevivieron al nacimiento. Hija mayor murió de tuberculosis a 16, menor de escarlatina a 4 y un hijo a 21. Emmeline B. Wells perdió a 3 de sus 6 hijos, 1 en la infancia, 2 en la adultez temprana, y estas muertes son desgarradoras en los relatos de su diario. Les compartiré un pequeño pasaje más adelante. Y Susan Young Gates, la hija de Brigham Young, tuvo 13 hijos en total. 7 de sus hijos no sobrevivieron hasta la edad adulta. Lucy Mack, a quien adoro, Lucy Mack Smith, la madre de José Smith, en su historia de José Smith, escribe y captura este momento al borde del lecho de muerte de una hija, Sophronia. Ella escribe esto más tarde y lo está recordando, pero esto debe haberle causado una gran impresión porque lo recuerda con bastante detalle aquí. Solo quiero que imaginen de nuevo con qué frecuencia ocurría esto para estos santos. Vivían en Nuevo Hampshire en ese momento, en Lebanon, Nuevo Hampshire, y el tifus arrasa. Todos sus hijos se enferman de tifus. Sophronia es la que más se enferma. Ha estado sufriendo con la enfermedad por unos 89 días. Había sido atendida por un médico. El doctor le dice a Lucy que en verdad no hay nada más que hacer. No responde a la medicina. Y se va. Lucy Mack escribe esto, la noche siguiente, hablando de Sophronia. Yacía completamente inmóvil con los ojos bien abiertos, y con ese aspecto peculiar que anuncia la cercanía de la muerte. Mientras yacía así, la contemplé como una madre mira la última sombra de vida en un hijo querido. En este momento de desesperación, mi esposo y yo juntamos las manos y caímos de rodillas. Y suplican. Suplican por la vida de su hija. Por favor, perdona su vida un poco más. Cuando se levantaron de la oración, nuestra hija, que a todas luces había dejado de respirar. Tomé una manta, la envolví en ella y la tomé en mis brazos. Comencé a caminar por el suelo, haciendo todo lo que podía para salvarla. Y luego dice, cito, la gente allí dijo, señora Smith, es inútil. Usted está loca. Su hija está muerta. No obstante, no renunciaría ni por un momento a la esperanza de verla respirar y vivir. La envuelve con la manta, sigue cargándola, y luego dice que al final, ella sollozó. Y dice que empieza a respirar de nuevo. Para aquellos de ustedes que han experimentado en la vida algo de este tipo, pueden simpatizar conmigo. ¿Eres una madre, yo añadiría, un padre, que ha perdido a un hijo? Sientan las fibras de su corazón y luego díganme cómo me sentí con mi hija moribunda presionada contra mi pecho. ¿Sentirían en este momento difícil el negar que Dios tenía poder para salvar hasta lo sumo a todos los que lo invocan? Yo no lo sentí entonces, ni lo siento ahora. Sophronia vive. Después de que empieza a respirar de nuevo, se desploma junto a su cama, completamente agotada y abrumada por esos sentimientos. El hermano de José Smith, Alvin, va a fallecer. Esto sucede años después, el 15 de noviembre de 1823. Dice que se enferma de cólico bilioso, que en realidad significa dolor abdominal. La suposición es que es apendicitis. No lo sabemos con certeza. El médico que solían ver no estaba, así que llamaron a otro doctor, y este le administra calomel, que contiene mercurio y se le aloja en el estómago. Para cuando llega el otro médico y trae a otros especialistas, es demasiado tarde. Todavía está alojado en su estómago. Alvin sabe que va a fallecer. Se da cuenta. Puede sentirlo. Realmente no hay mucho que puedan hacer. Creo que es muy tierno ver lo que Alvin hace justo antes de fallecer. Llama a Hiram ante él y le dice, esto también es del libro de Lucy Mack. Hiram, debo morir. Ahora quiero decir algunas cosas que deseo que recuerden. He hecho todo lo que he podido para que nuestros padres estén cómodos. Quiero que sigas adelante, termines la casa y cuides de ellos en su vejez. Luego llama a Sophronia ante él. Le dice lo mismo. Cuida de mamá y papá, velen por ellos, cuídenlos. Él pospuso gran parte de su vida. Tiene 25 años y se quedó con su familia para ayudar a cuidarlos y trabajar junto a ellos. Alvin es respetado. Es conocido como una persona tierna y maravillosa, un gran hermano mayor para José Smith y Hiram, y ellos lo adoran. Dice que al día siguiente llama a José y a los otros niños, los exhortó de la misma manera, les dice que cuiden de su madre y su padre, le dice a José, asegúrate de obtener esos anales. Sección. Luego la menor de los Smith, Lucy, la toma en brazos y dice a Ambi. Lo ven morir. Lucy Mack dice aquí, todos, unánimes, lloramos por nuestra pérdida irrecuperable, y no podíamos ser consolados porque él no estaba. Quiero que entiendan el contexto. Y Alvin, en particular,
en sus últimos momentos, tenía como máxima preocupación a sus padres. Han, ¿te gustaría leer la sección 137, versículos del 1 al 6? Claro. Me pones sentimental y luego dices, ¿por qué no lees tú, Hank? Bueno, sección 137. Los cielos se abrieron y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Si fue en el cuerpo o no, no puedo decir. Vi la belleza del portal donde entrarán los herederos de ese reino, semejante a llamas de fuego. También vi el trono de Dios, donde estaban sentados el Padre y el Hijo. Vi las hermosas calles de ese reino, que parecían estar pavimentadas de oro. Vi a nuestro padre Adán y a Abraham. Y vi a mi padre y a mi madre, y a mi hermano Aldin, que hacía ya mucho tiempo había fallecido. Y me maravillaba de cómo había obtenido una herencia en ese reino, viendo que había partido de esta vida antes de que el Señor extendiera su mano para reunir a Israel por segunda vez. Además, él no había sido bautizado para la remisión de los pecados. Dice que se maravilló de esto. Ténganlo en cuenta que esta es una visión muy interesante. Está sentado junto a tu padre, en el templo de Kirtland, en el salón superior del oeste. Ves a tu padre en el futuro y a tu madre, quien, por cierto, fallece después que tú. Ves a tu padre y a tu madre. Luego ves a Alvin. Y la razón por la que se maravilla de esto es porque Alvin no había sido bautizado. En su funeral, el ministro, el reverendo Benjamin Stockton, esencialmente dice que como no fue bautizado, se va a ir al infierno. Ahora imaginen esa escena en el lecho de muerte que acabamos de ver. El hijo más maravilloso, cuya mayor preocupación son su mamá y su papá. Y luego escuchas algo así. ¿Cómo llegaron a ese punto? Que en el funeral de Alvin el ministro dice, no fue bautizado, estará en el infierno. Sabemos que ese no era el caso en el primer siglo con Pedro y Pablo. Que tanto Pedro como Pablo mencionan que hay salvación para los muertos o algún tipo de obra que se realiza por los muertos. Ambos lo mencionan. Entonces, vayamos primero a Pablo. Vayamos a 1 Corintios 15. Voy a leer un par de versículos y luego, John, te pediré que leas algunos versículos también. En el capítulo 15, 1 Corintios, si van al versículo 19, Pablo dice esto y quiero que escuchen lo que dice. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si en esta vida solamente. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Luego, el versículo 29 es clave. Pablo, hablando a la gente de Corinto. Y dice aquí en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Claramente les está haciendo saber que hay vida después de la muerte, que hay una resurrección, que esto va a ocurrir, pero se está refiriendo a los bautismos por los muertos. Obras u ordenanzas que se realizan por los muertos. Así que sabemos que Pablo está al tanto de esto. John, me gustaría que leyeras del 50 al 58. 1 Corintios 15, del 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58 dice, así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pueden ver que usa mucho esas palabras, esa herencia incorruptible. Herencia se refiere a una resurrección glorificada. Incorruptible es ser inmortal, un cuerpo glorificado más allá de la descomposición. Ahora quiero ir a Pedro. Ya hemos leído en Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, sobre una herencia incorruptible. Hank, si pudieras leer el capítulo 3,
versículos 18 y 19, y luego el 4, 6. Bien, esto es primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Gracias. Ahora capítulo 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Pedro también habla de esta herencia incorruptible. La herencia, la recompensa eterna reservada para nosotros en el cielo. Pero aquí estoy entendiendo algo diferente. Siento que incorruptible adquiere un nuevo significado. Es decir, que la salvación está abierta para los vivos y los muertos. Entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? Se olvidó esta idea del Evangelio para los muertos, enseñado a los muertos, y las ordenanzas salvadoras por los muertos. Sabemos que en el primer siglo, Pedro y Pablo están al tanto. Para el segundo siglo, tenemos dos teólogos. Tenemos a Clemente de Alejandría y a Orígenes de Alejandría, que fue su alumno. Orígenes de Alejandría enseñó algo muy interesante. Más tarde se consideraría herético. Él creía que nuestras almas tenían una preexistencia. También creía en algo que llamamos reconciliación universal, que de hecho respeta el libre albedrío. Realmente es esta idea de que se puede tener un progreso continuo hacia la salvación después de la muerte. Sabemos que eso se enseñaba en los siglos II y III. Luego, en el siglo IV, llega Agustín. Stephen Harper hace un gran trabajo explicando esto en un podcast anterior sobre estas secciones. Se refiere a Agustín, que vivió del 354 al 430 después de Cristo, quien realmente rechazó estas ideas de Orígenes. Empezó a predicar que, finalmente, todo queda fijado en la muerte, de que no hay posibilidad de progreso o movimiento después de la muerte. Esta también es una decisión basada en el miedo. La idea era que si creías que había progreso después de la muerte, ¿acaso los santos de la época no harían todo lo posible en esta vida? ¿Pospondrían lo que deberían estar haciendo en esta vida? Y eso realmente empieza a cambiar la mentalidad de Agustín. En la Edad Media, la doctrina del Nuevo Testamento del Evangelio a los muertos se olvida en gran medida. Después de eso, luego tenemos a Juan Calvino en el siglo XVI, que realmente presenta esta idea de la predestinación. Aunque los primeros conceptos de predestinación se forman con Agustín, realmente se desarrollan con Juan Calvino en el siglo XVI. Aquí es donde el protestantismo cierra la puerta a cualquier tipo de oportunidad postmortal, de que estás condenado o salvado según sus ideas de predestinación. Para todos los efectos. El protestantismo adopta esto y aquí es donde estamos en el funeral de su hermano Alvin. De algún modo, la muerte se convirtió en la fecha límite. La muerte se convierte en la fecha límite. De hecho, aquí tengo una cita. Es de Rescue the Dead, de Tromboware, el libro que recomendó Stephen Harper. Hay una cita en el capítulo 7 que dice: las opiniones de Agustín habían evolucionado durante muchos años. A mediados de los años 420, había formulado la posición más clara en Occidente, rechazando todas las formas de salvación póstuma. Es claramente ahí donde hay un cambio. Trágicamente, eso se pierde. Pero como tenemos un Padre Celestial amoroso, Él va a restaurar esta información a través del profeta José Smith. Frank, ¿puedes leer los versículos 7 al 9 del 137? Sección 137. Tras ver a Aldin y asombrarse de que esté allí. Versículo 7. Por lo que me habló la voz del Señor, diciendo: todos los que han muerto sin el conocimiento de este Evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad son salvos en el reino celestial de los cielos. Imagina que eres José Smith, este amado hermano a quien amabas tan tiernamente, porque tenía un buen corazón, porque lo habría aceptado si hubiera podido. Se le dice que es salvo en el reino celestial. Y otra parte de esto que creo que es tan hermosa es que nos dice específicamente que el Señor juzgará nuestros corazones. Si eres un padre o alguien con seres queridos que han luchado con enfermedades mentales, o han tenido otras pruebas, biológicas, químicas,
que han luchado y tal vez no eligieron el camino. Este es un discurso del Elder Ballard que dio en la Conferencia General de octubre de 1987. Él dice esto: solo el Señor conoce todos los detalles, y es Él quien juzgará nuestras acciones aquí en la tierra. Cuando nos juzgue, siento que tomará todo en consideración: nuestra composición genética y química, nuestro estado mental. Esa es muy importante. Nuestra capacidad intelectual, las enseñanzas que hemos recibido, las tradiciones de nuestros padres, nuestra salud, y así sucesivamente. Aprendemos en las Escrituras que la sangre de Cristo expiará los pecados de los hombres que han muerto sin conocer la voluntad de Dios con respecto a ellos o que han pecado por ignorancia. En este discurso, él va al funeral de un amigo que se había suicidado y está perplejo. ¿Cómo nos sentimos al respecto? ¿Qué pensamos sobre esto? Y él dice: la paz me llegó solo cuando reconocí que solo el Señor podía administrar un juicio justo. Solo el Señor conoce nuestros corazones. Esa es una doctrina tan reconfortante. El Señor juzgará nuestros corazones. Para aquellos de nosotros que tenemos seres queridos que han luchado o que nosotros mismos luchamos, el Señor juzgará nuestros corazones. Noten que no dice necesariamente nuestras acciones. Va a juzgar nuestros corazones. La intención de nuestros corazones. Los deseos de nuestros corazones. Pero no podemos pasar por alto el versículo 10. Quiero que vuelvan a ese contexto tan largo que les di sobre la gente que perdía bebés una y otra vez. Aunque se menciona en el libro de Mormón, también en Moroni 8:22. Tenemos una idea de que estos niños serán salvos. Esta visión lo verifica. Así que si eres una de esas personas, madre o padre, que ha perdido a esos bebés, escuchar este hermoso versículo, el 10, y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Son salvos. Hay tantos que no sabían qué pasaba con estos bebés o la suposición de que irían al lugar equivocado si no eran bautizados. Esta es una visión tierna, muy tierna. Espero que lo hayan sentido mientras la estudiábamos. Gracias, Lori. El punto de que lo habría recibido es tan liberador saber quién hace ese juicio. No somos nosotros, como has estado diciendo. El Señor hace ese juicio de quienes lo habrían recibido porque solo Él conoce los corazones de todos. Siento, mientras hablamos, mi esperanza y la de nuestros oyentes, una esperanza que crece. Shant y Lori, he marcado, todos, en los versículos 7 al 10. Pienso en el Elder Patrick Kieran. El plan del Padre Celestial no es un plan para dejar a la gente fuera. Este es un plan para llevar a la gente a casa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Absolutamente. ¡Qué Padre Celestial tan amoroso! Realmente creo, al haber estado en los hogares de estas mujeres, una hace apenas una semana, de luto por la pérdida de su hija, que esta es una doctrina tan reconfortante. El Señor realmente conoce nuestros corazones. Y si alguna vez has sido alguien que quizás siente que ha sido malinterpretado, sé que en mi vida tuve ansiedad infantil. De verdad que sí. Probablemente parecía extraña para muchos. Pero sintiendo como niña, deseaba que alguien pudiera entender cómo me sentía. Esto nos dice que el Señor entiende nuestros corazones. Él sabe con qué estamos lidiando. Para cualquiera que esté pasando por cualquier prueba, eso es un gran consuelo. Creo que es un verdadero consuelo saber que tenemos un Padre Celestial tierno y a su Hijo Jesucristo que mira nuestros corazones. No importa quién tiene tu registro, sino quién tiene tu corazón. ¿Quién tiene tu corazón? Claro. Lori, dijiste que pareces extraña para muchos. Bueno, de hecho, John y yo. Somos extraños. Sí, somos extraños. La verdad no es que lo parezca, pero escucha esto. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento no es una publicación santo de los últimos días. Y está haciendo referencia a 1 Corintios 15:29. Ninguno de los intentos de escapar a la teoría del bautismo vicario en el cristianismo primitivo ha tenido éxito. Entonces esto es algo que a mí me encanta. Algunos dicen, no hacían bautismos por los muertos. Pero aquí tienes un académico honesto que admite, intentamos negarlo sin éxito. Definitivamente, sí, sucedía. Ahora, Lori, déjame preguntarte algo. ¿Nos oyen mujeres como las de tu barrio que están lidiando con este dolor y esta pérdida? Cuando te sientas frente a estas mujeres, como Lori,
la presidenta de la Sociedad de Socorro. ¿Qué les dices? Bueno, antes que nada, escucho lo que tienen que decir. Y lo que he escuchado es que, aunque tienen el conocimiento de que volverán a estar con sus seres queridos, esa separación es simplemente dolorosa. Abrí estas secciones y dije, lee esto. Esto traerá consuelo a tu corazón con la trágica pérdida de tu hija. Doy testimonio de que sabemos, sin ninguna duda, que en circunstancias tan trágicas, el Señor mira nuestros corazones. Él mira nuestros corazones. Nos ama y nuestro misericordioso Salvador. Entiende que este es un mundo complicado en el que vivimos y que nuestros hijos se enfrentan a cosas muy difíciles. Le di mi testimonio sobre eso. La abracé. Realmente, solo estamos tratando de estar ahí para ella en todo lo que podemos. La impresión que viene a mi mente una y otra vez es, mi querida hija, te amo. Creo que tenemos un Padre Celestial tan tierno, que ama profundamente a sus hijos e hijas. Yo siento ese amor al trabajar con las mujeres. Vienen impresiones a mi mente, y trato de actuar según esas impresiones. Pero sí creo que necesitan entender estas dos secciones. Boyd K. Packer dio un discurso. No citaré directamente. Dijo que viviríamos para ver a nuestras futuras generaciones celebrando que estas dos secciones se añadieran a nuestras escrituras canónicas. ¿No necesitamos esto ahora? Necesitamos esto ahora mismo. Lo necesitaban entonces. El mundo en el que vivimos lo necesita ahora. Y creo que al añadirlas a las escrituras, nuestro Padre Celestial quiso que estas dos pepitas de oro llegaran a sus hijos para ayudarnos y darnos una esperanza viva. Realmente creo que es una esperanza. Me entusiasma pasar a la sección 138, porque sigue agregando cosas. Es emocionante. Parece como si estas dos secciones casi acortaran la distancia entre nosotros y ellos. Tal vez haya un destello de ellos que todos anhelan. ¿No les parece? Solo un destello, una leve señal. Esto te da un pequeño respiro, casi como un refresco para el alma. Pero ¿sabes que me encanta, Lori? Que lo leímos sin apuro. Es tan fácil decir, ya, tengo que leer mi capítulo antes de dormir. Pero cuando lo lees lento, especialmente la sección 137, empiezan a aparecer esos momentos de, Bob, necesitaba escuchar eso. Susie Young Gates escribió una publicación en 1928, llamada Mujeres de la Iglesia Mormona, y está explicando al mundo en general por qué tenemos tanta suerte de ser mujeres santos de los últimos días. Ella habla sobre el templo. Ella amaba el templo. En este artículo dice que la restauración del Evangelio abrió las puertas hermosas, refiriéndose al templo antiguo. La puerta del cielo estaba abierta, lo que conducía a los recintos superiores de los templos de la vida. Esta restauración lo trajo de vuelta. No puedo enfatizar esto lo suficiente. ¡Qué suerte tenemos de tener esta información y de tener templos! Presidente Nausen. Yo diría que todo su enfoque como profeta estaba absolutamente en la importancia del templo, de ir al templo, de hacer esta obra. Tenemos que hacer nuestra parte. Quiero que escuchen lo que dijo Susie Young Gates. Recuerden, ella tuvo 13 hijos y perdió 7. Ella dice en este artículo, resumo aquí, que a las mujeres no se les permitía ir más allá de la puerta hermosa en el templo de Jerusalén. Además, cito, nunca entraron en el atrio del sacrificio ni en el lugar santísimo. Así, durante la Edad Media, el prejuicio, la opresión y la superstición se introdujeron y las mujeres fueron subyugadas. Por desgracia, estas son mis palabras. Joseph Smith marcó el comienzo de la restauración. Escuchen las palabras de Susie Young Gates. Las mujeres con sus pequeños niños estaban entre los destinatarios más bendecidos de los resultados de esa visión. Observen a las mujeres y sus pequeños niños. Ella habla de esa pérdida. Continúa la cita. Las mujeres mormonas tienen fe y confían en Dios. Saben que tenían existencia consciente individual antes de venir a esta tierra, porque los espíritus o inteligencia son eternos. También saben que no pueden escapar de todo dolor, pena, lucha y enfermedad, no mientras vivan en esta tierra. Sin embargo, mediante la fe y la confianza en un Padre omnisapiente, todas las penas terrenales se convierten en fuerzas que edifican el carácter. Cuando la muerte llega, como es inevitable, las mujeres mormonas saben que en la vida después de la muerte todas las amistades,
Lazos y afectos continuarán como aquí. Fin de la cita. Ella había perdido a 7. John, algo que me ha llamado la atención este año es que Alvin muere en 1823. ¿Y recuerdas al doctor Fluman? José piensa que Dios no es muy misericordioso. Luego, en 1832, con la sección 76, él descubre, espera, Dios es bastante misericordioso. Y después, en 1836, con esta sección, se da cuenta, wow, es muchísimo más misericordioso de lo que imaginaba. Y luego, en 1842, sección 127, puede ser bautizado por los muertos. Es supremamente misericordioso. Entiendo por qué el Señor le dijo a José en 1820, todos esos credos son una abominación a mi vista, porque no se me conoce por ser misericordioso. En los siguientes 22 años descubrimos que es su principal atributo. ¿Puedo compartir algo tierno con ustedes? Tuvimos a ese Michael Wilcox en el programa un par de veces. Si no conocen la historia del hermano Wilcox, su esposa falleció justo cuando él estaba por jubilarse. Estaban emocionados de pasar la jubilación juntos y ella falleció. Creo, un par de meses después de que Mike se jubilara de seminarios e institutos. Él escribió en su libro, Sunset, y hablé con él sobre esto. Dijo que cuando alguien que es un pilar en tu vida fallece así, durante el día él podía distraerse, hacer otras cosas. Pero dijo que eran las noches. Las noches eran muy duras y llegaba a temerlas. Y me contó esto, creo que también está en su libro, Una noche, mientras miraba el atardecer pensando, no puedo volver a pasar por esto. Dijo que el espíritu le habló y le dijo, sabes, con cada atardecer están un día más cerca. Nunca estarán tan separados como el día en que ella falleció. Nunca volverán a estar tan separados. Y cada noche es un paso más cerca. Y dijo que a partir de entonces, esperaba con ansias el atardecer. Es otro paso más cerca el uno del otro. Esa es una historia hermosa. Piensa en las mujeres a las que has estado ayudando, ministrando, y en todos nuestros oyentes que cada día es un paso más cerca. John, Lori, un día, creeré esto de verdad, aunque sea difícil de creer en el momento. Cuando llegue el reencuentro, sentirás que fue un tiempo tan corto. Yo también lo creo. Y solo quiero añadir, creo que son nuestros ángeles guardianes, apoyándonos desde el otro lado. Eso es algo que se me ha mencionado, que sienten la presencia de su ser querido perdido en el otro lado, ayudándolos realmente en sus vidas ahora mismo. Creo que debemos recordar, nosotros sentimos la separación, pero ellos están cerca. Y están velando por nosotros y están ayudando y guiándonos. Lori, esto es hermoso. Creo que va a ayudar a mucha gente. Shank sabe que quiero compartir mi cita favorita del presidente John Taylor. Sabía que la ibas a sacar. Y sabes, siempre digo es la única cita de John Taylor que conozco. Dijo, Dios vive, y sus ojos están sobre nosotros, y sus ángeles nos rodean. Están más interesados en nosotros que nosotros mismos. Y si eso no es suficientemente bueno, escucha lo que dice a continuación. Y están más interesados en nosotros que nosotros mismos, 10,000 veces, pero no lo sabemos. Oh, es realmente increíble. Esa es una buena cita. Es poderosa. Trabajamos juntos. Nosotros aquí y ellos desde su lado, también están trabajando por nosotros, para que algún día podamos reunirnos allá. Pero estamos trabajando juntos en esta obra de salvación para todos nosotros. Jesús no es solo muy bueno para salvar, es poderoso para salvar. Y ese ser poderoso para salvar no termina con la muerte. Si a ustedes no les molesta, voy a leer algo que escribí en ese capítulo del que les hablé. Muy pocas cosas que escribo terminan realmente gustándome. Esta fue una que sí me gustó, en gran parte gracias a los editores del Religious Study Center de BYU. Y esto es lo que escribimos. Creo que una de las razones por las que terminó gustándome es porque ayudó a las personas. Como dice Lori, estas doctrinas realmente alivian ese dolor. Hablé sobre aquellas personas que han perdido a un ser querido y que ahora ellos están en compañía de familiares y antepasados amorosos, tus propios antepasados que ya han partido. El presidente Nelson dijo, nuestra perspectiva limitada se extendería si pudiéramos ver la reunión del otro lado del velo. En el funeral de King Follett, José Smith dijo, sus familiares y amigos solo están separados de sus cuerpos por un breve tiempo. Sus espíritus,
que existían con Dios. Han abandonado el tabernáculo de barro solo por un breve instante y ahora viven en un lugar donde conversan como nosotros en la piedra. John Cheadle dijo, mientras extrañamos a nuestros amigos, otros se gozan al recibirlos detrás del velo. Mi papá falleció en el 2021 y recuerdo haber estado un poco frustrado por eso. Él y yo no habíamos tenido una gran relación y justo cuando empezaba a mejorar él falleció. Fue bastante repentino. No lo vimos venir. Estaba un poco frustrado y creo que recibí una reprensión del espíritu. Algo así. ¿Te gustaría que lo trajera de vuelta? Sí, me gustaría. Para que esté enfermo y no se sienta bien. Para ti, para que tú te sientas mejor. Bueno, cuando lo pones así, no suena tan bien. Y entonces esto fue un momento reconfortante. Deberías ver lo bien que le está pasando. Deberías ver con quién está hablando. El amor que está recibiendo. Y podríamos pensar, bueno, mi hijo o mi padre o mi hermana o mi hermano no fue una persona muy buena. Los encuentros son gozosos. Es algo reconfortante en que pensar. No querría quitarle a mi papá la oportunidad de ver a su papá y a su mamá y a su hermano mayor y a sus amigos de la preparatoria. Algunos amigos que murieron en Vietnam. Me ayuda a sentir y decir, está bien. Está bien. Oh, me gusta eso. Gracias por compartirlo. Y sí, creo que tu papá está cuidando de ti. No sé cuántos de ustedes han visto esta pintura. Esta es de Minerva Tykirk y la pintura se llama No está sola. Y creo que esto es exactamente de lo que hemos estado hablando. Que nos están cuidando desde el otro lado. Mary Fielding Smith, una mujer increíble. Mary Fielding era tan fuerte. Tenía 36 años cuando murió Jerusa, la primera esposa de Hiram. Él se queda con estos niños huérfanos. Ella se casó con Hiram y se convirtió en la madre de esos niños a los 36 años. ¿Pueden imaginar lo difícil que debe haber sido asumir ese rol? Luego su esposo fue llevado a la cárcel de Liberty y estando ella embarazada, en un embarazo en el que no se sentía bien. Mientras él está en la cárcel de Liberty, ella da a luz a Joseph F. Smith. La situación de eso debió ser muy difícil. De hecho, pueden entrar a la biblioteca de historia de la iglesia y buscar las cartas entre Hiram y Mary. De Hiram a Mary y de Mary a Hiram. Yo acabo de leerlas en las últimas semanas. Lo que ves es amor, pero también un sufrimiento increíble. ¿Cómo vamos a lograr esto? Estoy enferma. Ella estaba tan enferma que apenas podía cuidarse a sí misma. Mercy, su hermana, intervino y le ayudó a cuidar al bebé y a los otros niños. Era una época tremendamente difícil. Se menciona el cuidado de los niños. Se menciona la enfermedad. ¿Cómo vamos a pagar estas deudas? Quiero decir, ¿te imaginas el nivel de estrés? Y saber que ella va y lleva a Joseph F. a la cárcel, donde él puede bendecir a Joseph F. Smith. Joseph F. Smith llega al mundo en medio del caos, en una situación realmente tumultuosa. Una madre muy enferma, casi al borde de la muerte, y un padre que está en la cárcel de Liberty, donde las condiciones eran absolutamente deplorables. Así es como comienza su vida. Mary Fielding es increíble. Ella terminará escribiendo una carta a su hermano, Joseph Fielding, que creo que vale la pena mencionar. Acaba de salir de lo que ella llama una viudez de 6 meses, pero en realidad, Hiram sigue vivo. Se refiere a que él estaba en la cárcel. Pero quiero que escuchen sus palabras. En un momento en que esto podría haberte acabado. Estás enferma, tu esposo está en la cárcel, ni siquiera puedes cuidarte a ti misma. También te persiguen todos. Es decir, es una época muy, muy difícil. Y ella le escribe a su hermano, Joseph Fielding. Esto es en junio de 1839, después de la cárcel de Liberty. Y escribe, oh, mi querido hermano, debo decirte para tu consuelo que mi esperanza es plena. Y es una esperanza gloriosa. Y aunque he quedado casi 6 meses en viudez, en tiempo de gran aflicción, y fui llamada a aceptar con gozo o de otra manera el despojo de casi todos nuestros bienes en ausencia de mi esposo, y todo ilegalmente, solo por causa del Evangelio. Y luego escribe, porque el mismo juez declaró que lo mantenían en prisión por ninguna otra razón que por ser amigo de su hermano. Sin embargo, no me siento desanimada en lo más mínimo. Ahora, aunque mi hermana y yo estamos juntas aquí en una tierra extraña, hemos podido regocijarnos en medio de nuestras privaciones y persecuciones, de que fuimos consideradas dignas de sufrir estas cosas, para que podamos, con los santos de la antigüedad que sufrieron de igual manera,
heredar la misma gloriosa recompensa. Me encanta que use la palabra heredar ahí. Herencia incorruptible. Si no hubiera sido por esta esperanza, esta viva esperanza, yo le agregué viva ahí. Me habría hundido antes de esto. Pero bendito sea Dios y la roca de mi salvación. Aquí estoy. Y perfectamente satisfecha y feliz, sin el más mínimo deseo de retroceder un solo paso. Esa es una fortaleza increíble. Joseph F. Smith nace en medio del caos, pero tiene una madre increíble que es tan fuerte y esperanzada, y tiene una viva esperanza a pesar de todo. Esa imagen de Minerva Teichert, el momento en que ella habla y le escribe a su hermano en este punto, es un destello de paz relativamente pequeño. Luego matan a Hiram. ¿Se imaginan recibir esa noticia? Ella va a ver su cuerpo y lleva a sus hijos. Intenta ser fuerte por los niños, pero ve su cuerpo y simplemente no puede contenerse. Llora sobre él. Oh Hiram, dime que no estás muerto. O algo por el estilo. Y ella llora. Luego tiene que volver a casa con los niños. Y tiene que sobrevivir y tiene que cuidar de esos niños. Luego va a decidir ir al oeste por su cuenta. Pero no está sola. Eso es lo que me encanta de esta pintura de Minerva Teichert. Que al lado de la carreta, ella tiene a Joseph F. con ella. Pero al lado de la carreta hay una legión de ángeles, de la cual estoy segura que Hiram estaba allí mismo, ayudándola a cruzar esas llanuras. Ella tiene una determinación increíble. El capitán de la compañía, el capitán Lot, Cornelius Lot, le dice, usted y sus hijos van a ser una molestia al cruzar las llanuras y no está contento de que se la hayan asignado. Ella no solo le dice, estaremos bien, vamos a llegar antes que usted. Y lo hace. Realmente lo hace. Le va a decir a Joseph F., unge al buey, y él bendice al buey y el buey se cura. No mucho más adelante, otro buey se enferma y se repite lo mismo. Estos dos bueyes llegan al valle. Y de hecho, se despertará una mañana y el capitán Lot, tratando de ganarle para llegar al valle, la ha dejado atrás. Y sus bueyes se han extraviado y ella ora para que puedan encontrar al buey y lo encuentran. Estoy segura de que fue Dios castigando al capitán Lot. Viene una tormenta, los detiene en seco, y ella puede recuperar su buey y entrar al valle un día antes que él. ¡Qué mujer tan increíble! Pero no estaba sola. No estamos solos. Sé que no estamos solos. Tuve una experiencia durante el COVID. Recuerdo que oíamos hablar de gente que moría sola en esas habitaciones donde no dejaban entrar a sus seres queridos. Me atormentaba. Desafortunadamente para mí, terminé hospitalizada con COVID. Recuerdo llegar y que me dijeran que mi esposo básicamente tenía que irse, que nadie podía venir a visitarme, y que tenía que acostarme boca abajo y no podían decirme cuánto tiempo estaría allí. Tenía neumonía por COVID. Estaba absolutamente aterrorizada. Espero que no les moleste que comparta esto. Fue un momento sagrado para mí. Recuerdo que sentí que iba a entrar en pánico. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Fue justo antes de Navidad. Estuve enferma semanas. Mi oxígeno bajó a 70 y tantos y tuve suerte de llegar al hospital. Cuando llegué y mi esposo se fue, tuve un momento de oh Dios, nunca me sentí tan sola en mi vida. Y la enfermera entra con un traje de protección, lo que parecía un traje de protección. Nunca había tenido un momento en que sintiera con más fuerza. ¿Sobreviviré a esto? ¿Estaré sola si no lo logro? Estaba aterrorizada. Le dije a la enfermera, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Y ella dijo, no podemos decirle cuánto tiempo va a estar aquí. Pero quiero que escuchen lo que pasó después. Se fue para ir a buscarme algo para calmarme. Y en ese momento, sentí a la gente orando por mí. Había como un resplandor visceral en la habitación. Y supe que no estaba sola. Supe que había ángeles guardianes en alguna parte. No sé quiénes eran. Supe que estaban allí. Y en un instante, sentí calma de la cabeza a los pies. El pánico se fue. Sentí que no estaba sola. Y pude estar en esa posición, boca abajo, durante varios días. Y, por suerte para mí, respondí. Mi cuerpo dejó de atacar y pude irme a casa en una semana. Nunca olvidaré eso. Y lo que me enseñó es que en algunos de nuestros momentos más aterradores y solitarios, no sabía cuánto tiempo estaría allí. No podía tener a nadie a mi lado. Yo no estaba sola. Realmente no estamos solos. Tenemos a nuestros antepasados que nos han precedido. Realmente creo de todo corazón que los ángeles guardianes nos cuidan y lo sentí ese día. John y yo estábamos entrevistando al Dr. Derek Sainsbury.
Y estábamos hablando de nuestros antepasados y de los que nos ayudan desde el otro lado. Lo dijo naturalmente, algo en lo que nunca pensé, y eso me frustró porque llevo mucho en esto. Debería pensarlo. Dijo, los ángeles hablan por el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué? Y él dijo, sí, los ángeles antepasados nos hablan por el Espíritu Santo. Me encanta eso. Lo creo. Próximamente en la segunda parte. Lean sus escritos. Lean cómo testificaron del profeta José Smith. Y su corazón se ablandará si tienen algún problema. Ahí está. Lo mucho que significó para ellos en sus vidas. Cuando la gente dice que estudié la historia de las mujeres en la iglesia y que fue difícil, les aseguro que fue hermoso.